Maestro, antes de que se conecten todos, me gustaría preguntar si todavía tenemos chance nosotros de exponer nuestra conclusión o ya va a concluir así lo del equipo 2. Es del equipo. No, ya vamos a dejarlo así ya con sus conclusiones personales, ¿no? Y bueno, pues se me cortaba ahí la llamada que creo que hoy en día mucho hubiera esta cuestión de las zonas exclusivas, ¿no? Ayer precisamente salió una noticia de restauranteros de Chihuahua, los cuales pues otra vez van a tener que, pues, con esta cuestión del semáforo rojo, ¿no? Que es el único estado al momento que se fue nuevamente al semáforo rojo y que su economía pues se va otra vez pues estancada, ¿no? Entonces me parece que eh, haber impulsado estos temas en el sur mucho hubiera ayudado. Pero bueno, vamos a lo mismo que los anteriores, los que ya participaron el 2, porfa vayan al foro, comenten igual su nombre, su tema, para ahí irles poniendo su calificación. Y bueno, vamos con el otro equipo, son 10:20 y recuerden que tenemos 10 minutos. Ahora sí ya los voy a empezar a cortar un poquito. Ok, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 3, que lo integra Teodoro, Valeria, Judith y su servidora Marcela. Nosotros vamos a hablar del tema referente a los órganos autónomos en materia de economía. Pues simplemente vamos a dar una breve introducción al tema. El Banco de México es uno de estos órganos autónomos en materia de economía. El Banco de México abrió sus puertas a partir del 1 de septiembre de 1925. Fue la consumación de un anhelo largamente acariciado por los mexicanos. Su creación cerró un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria, iniciando desde principios del siglo XIX. En ese tiempo reinaba un sistema de pluralidad de bancos de emisión. Este sistema, que además fue agravado por un conflicto revolucionario en 1910 y con el que sobrevino la desconfianza en el papel moneda. De ahí la necesidad de crear un órgano autónomo que fuera responsable de la emisión del papel moneda y la regulación de las políticas económicas en México. Su fundamento constitucional está en el artículo 28 de la Constitución de nuestra Carta Magna, promulgada en 1910. Y para comenzar a hablar de este tema, vamos a hablar de la misión del Banco de México. El Banco de México tiene como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y de esta forma contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. Es así como ellos establecen su misión y la encontramos en su propia página. Bueno, ahora le vamos a ceder el turno a nuestro compañero Teodoro y él nos va a hablar al respecto. Muy buen día, profesor. Muy buen día a todos los compañeros. Mi posición es a favor. Este es un órgano autónomo que sin lugar a dudas tiene gran relevancia. Efectivamente, dentro de sus funciones primordiales es la creación de la moneda en curso corriente, los billetes, las monedas, etcétera. Tiene varias instituciones para realizar dicho acto. Una en Guadalajara, una institución en Guadalajara, una aquí en Legaria, que son las que se dedican a realizar este tipo de monedas. Pero lo importante de este órgano no es la creación de monedas, es el aval. Es decir, este papel que vemos con figuras y que vemos con algunas medidas de seguridad, no tendrían valor si no estuvieran avaladas por esta institución que es el Banco de México. Quiero comentarles que en cada uno de los países existe un banco central. Esos bancos centrales son los que de alguna manera determinan el cambio y el apoyo financiero en cada uno de estos países. En México no es la excepción. México tiene como finalidad, bueno, que se realice esta cuña e impresión de moneda
pero con un respaldo. Ese respaldo económico lo brindan las reservas económicas. ¿Qué es una reserva económica? Bueno, cuando tenemos mucho dinero corriente, cuando tenemos exagerada cantidad de dinero corriente, es decir, cuando se emite mucho billete, mucha moneda, esta se deprecia porque hay un aumento en el curso, en la mano del mexicano. ¿Qué es lo que ocurre con el dólar cuando tenemos un aumento, una baja en el tipo cambiario? Bueno, porque tenemos mucho o poco dólar. Cuando tenemos poco dólar, pues se incrementa su precio. ¿Qué es lo que realiza el Banco de México? Bueno, pues pone a la venta dólares para que con esto se compense el tipo cambiario. Esto obedece a situaciones internacionales, no es una situación que tenga que ver con una situación netamente al interior de nuestro país. No, obedece a situaciones internacionales. Repito, la circulación a gran cantidad del dólar y que esto lo hace o mayor o menor en su valor. Siguiendo con esta cadena de beneficios, de argumentos que avalan la creación de este órgano autónomo, quiero comentarles que también está la de ser quienes miden la inflación, quienes ayudan a evitar que la inflación se dispare. Esto porque ellos están, el Banco de México y sus diferentes asesores financieros, bueno, pues están al tanto de lo que ocurre en diferentes partes del país y van haciendo los ajustes correspondientes. ¿Qué ajustes? Estos ajustes no son tanto en el tipo cambiario, sino también en la actividad que se va desarrollando al interior del país, es decir, lo que tiene que ver con el comercio, la producción, el Producto Interno Bruto de cada uno de nuestro país. Quiero comentarles también que cada uno de los bancos centrales están afiliados a un organismo que se llama el Mercado Libre Global. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ellos ahí en este Mercado Libre Global van rigiendo las condiciones con las que va a operar el Banco Central, el Banco de México, el Banco de cada uno de los países, con la finalidad de que ellos adopten sus posiciones y adopten las medidas necesarias para evitar crisis como la actual. Nosotros estábamos con una crisis ya neoliberal, así lo denominan, de 2.1% de producción del Producto Interno Bruto desde el 2009. Nos mantenemos en esa posición, sin embargo, a partir del mes de mayo del año pasado, empezamos con un decrecimiento a llegar al punto 8 antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues caímos alrededor del 18%, menos 18%, y en este momento el Banco de México ha utilizado un préstamo. Bueno, quiero comentarles también que el Banco de México no es un organismo que actúe unilateralmente, no, es un ente, es un órgano que se asesora de manera tripartita con la Secretaría de Hacienda y también con Compañero, tenemos ya 2 minutitos. Correcto, entonces concluyo con eso. Gracias. El Banco de México es un órgano independiente y que ayuda a la economía del país. Gracias, compañero. Bueno, en esta secuencia yo quiero intervenir brevemente en el sentido de que, y profesor, si me puede dar permiso de compartir mi pantalla. En este sentido yo sí comparto la postura de mi compañero Teodoro en el sentido de que el Banco de México es una institución fundamental para el desarrollo económico en nuestro país. Sin embargo, en la parte que no estoy de acuerdo, maestro, ¿sí me da acceso de compartir, por favor? ¿Dónde se da el permiso? No sé, yo simplemente quiero compartir y me dice que usted me debe de dar autorización. Lo que pasa es que no le he hallado todavía dónde doy la autorización.
A ver. A ver, yo lo voy a volver a solicitar. ¿O me puedes mandar el archivo? Se lo puedo enviar por... Si quieres, en el grupo de WhatsApp. Ok, a ver, deje ver si... Porque ya lo tenía abierto aquí. Bueno, yo lo que quiero... Bueno, les quería mostrar es una gráfica que emite Coneval, donde hace un estudio de la medición de pobreza del año 2008 al año 2018 en México. Si bien es cierto, el Banco de México tiene el objetivo de preservar el valor de la moneda nacional y de contribuir a mejorar el bienestar económico. Con la gráfica bueno, yo les quería compartir, podemos advertir en base a los estudios, a la investigación por parte de INEGI, que estos anhelos y estos propósitos, esta misión por parte del Banco de México, pues no se lleva a cabo como tal, toda vez que ellos tienen 9 indicadores de carencia social y en esos indicadores tenemos rezago educativo, acceso a los servicios de la salud, acceso a la seguridad social, a la alimentación, calidad de espacios, acceso a servicios básicos en la vivienda. En todos ellos, a excepción del rezago educativo, van decreciendo, lejos de ir aumentando estos niveles de bienestar y de mejoría en la economía de nuestro país, vienen hacia abajo. Simplemente el que más se ve impactante es en el acceso a los servicios de salud. En el 2008 se indica un 42.8% de población que tenía acceso a los servicios de salud y para el 2018 decrece al 20.2%. Entonces, en ese sentido y considerando estas situaciones, yo creo que el Banco de México sí tiene una misión y un propósito fundamental y muy bonito. Desafortunadamente, en la realidad vemos que en nuestro país cada vez es más complicado el nivel adquisitivo y que la pobreza va en aumento. Entonces, yo estoy en contra de la postura del Banco de México referente a su misión. Y con ello damos damos acceso a nuestra compañera Valeria, que ella también nos va a referir su punto de vista, por favor. Gracias. Hola, buenos días a todos y licenciado. Mi postura respecto del Banco de México, bueno, pues es a favor, ya que una de sus principales y considero yo que fundamental objetivo del Banco de México es fungir como asesor financiero y económico del gobierno federal. El Banco de México es la autoridad que se encarga de cuidar que el sistema financiero se desarrolle sanamente en nuestro país. Es quien toma las decisiones financieras más importantes y, por poner un ejemplo, tiene el poder de bajar la tasa de interés para que el precio del dinero disminuya y el crédito sea más accesible, promoviendo entre la gente la inversión y como resultado el crecimiento económico del país. Y específicamente en la fracción cuarta. Además, en el ámbito de sus competencias, establecerá los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y el gasto público. Y bueno, eso sería todo de mi parte, licenciado. Le doy el uso de la voz a mi compañera Judith. Gracias. Hola, buenos días. Yo estoy en contra porque, creo que sí tiene buenos cimientos este banco, pero también tiene contras. Se refiere el licenciado Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que así como asumió los riesgos de la crisis al principio de la pandemia, ahorita no los está asumiendo. Tiene una baja casi del 4.5%. Hay bancos que no están asumiendo que sus deudores no les paguen y está pidiendo al Banco de México
que cubra los riesgos. Este se está negando por completo y ahorita hay una liquidez de más de 750 millones de pesos. Esto quiere decir que pues está perdiendo un 17% casi la banca por no estar generando el dinero que debería de. Y así como comentaba mi compañera Marcela, o sea, es muy bueno lo que su misión, ¿no? Pero también es, ¿cómo decirlo? Pues no tiene buenos hechos, ¿no? Por así decirlo. O sea, la comparación anual que ha alzado, o sea, son 5.4 billones casi de pesos y es muchísimo el cambio que hubo durante la pandemia, así como en años anteriores que no se estaba siendo responsable. Licenciado, ¿puede apagar el micrófono, por favor? No así los electrolíticos, que son con patitas más largas. La más larga es la positiva y la corta es la negativa. Aquí se quiere polarizar con los cinco. Creo que se escuchaba más el audio del video que el mío, ¿verdad? Entonces le digo que yo, o sea, mi postura es en contra, porque pues no pone, o sea, hay una baja, no se está haciendo cargo de lo de la pandemia, hay bancos que le están exigiendo y el Banco de México ahorita no tiene cómo hacerse cargo, no hay fondos. Esa sería mi postura. Bueno, muchas gracias. Marcela. Sí, muchas gracias. Aquí, Marcela. sí, estoy... Nada, ¿sí si me me dejas escuchan? hacer con derecho de réplica. Sí, adelante. Sí, Gracias. estoy en contra de tu posición en relación a que el Banco de México es el creador de la pobreza en México. No, esto es multifactorial, ¿eh? Es multifactorial. Si bien es cierto, el Banco de México se dedica a tener finanzas sanas, a la moneda corriente, asesoramiento al gobierno, no a la pobreza. La pobreza es multifactorial. Uno de los factores es el problema social tan grave que tenemos en las comunidades tan alejadas en donde no hay apoyo. Quiero comentarle que en torno a eso y en relación a la pobreza, el Banco de México bajó los niveles de interés en esta pandemia para que, bueno, de alguna forma pudiéramos tener mejores condiciones de vida. Con eso concluyo. Sí, gracias, compañero. En ese sentido, no es que yo tenga la postura en el sentido de que el mal de México es el Banco de México. O sea, no considero que sea así. Ay, por favor, nos ayuda Israel a apagar su micrófono. Se escucha mucho ruido. Gracias. Les reitero, o sea, mi postura no es en el sentido de que el Banco de México es el malo y es el que nos está causando todos los males como población. Evidentemente coincido que son factores, muchos los factores que inciden e interfieren en estas cuestiones. Sin embargo, mi punto concreto es que la misión del Banco de México es mejorar el bienestar económico y mantener el valor de la moneda. En ese sentido es cuando yo refiero que no estoy de acuerdo, bueno, no es que no esté de acuerdo, es que considero que su misión no se está cumpliendo tal y como la están ellos reflejando o como la quieren hacer ver. ¿Por qué? Porque en la actualidad y en nuestro entorno nos damos cuenta que nuestro bienestar económico no va a la alza, va a la baja, desafortunadamente, y que el porcentaje de la población que está o que estamos en esta condición, en esta situación, cada vez es más grande. Entonces, es ahí que donde yo quiero sí ser muy puntual y referir que no es que esté en contra de esta institución, sino que creo que su misión no está siendo abordada y no está llegando a esas metas que se refiere fueron origen para que pudiera crearse el Banco de México. Esa es la postura y esta es la tabla que yo quería compartirles, porque esto nos da una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Simple y sencillamente,
queremos ver cómo está nuestro bienestar económico y en base al INEGI, a la información que recopila en el INEGI, Coneval hace el estudio y nos muestra los resultados. Marcela. Sí. Mira, este estudio es ya muy viejo. 2018 ya no es un parámetro como de medida. Estamos viendo una crisis económica, con una administración que tiene fundamentos diferentes a los de la época neoliberal. Una época capitalista, una época donde se tenía inversión extranjera, donde había mucha corrupción también. En este momento, este estudio que tú muestras ya no tiene fundamento alguno. Quiero comentarte que sí, efectivamente, el Banco de México ha cumplido su misión. Tan es así que en este momento debemos de estar mucho peor por esta pandemia. Debemos estar en una depresión económica impresionante. Y muy pocos quienes hemos perdido el trabajo, quienes tenemos en este momento medio sueldo, pues hemos recibido los embates de esta crisis económica provocada por esta sindemia de salud. Entonces, no comparto tu opinión. Repito, es multifactorial esta situación. Hay que hablar para hablar de pobreza hay que hablar de economía, de producción y de otras situaciones al interior del país, inclusive la política. Muy bien, compañero, respetamos tu punto de vista. Lo que sí difiero es que digas que este estudio ya no es vigente. Es un estudio que se llevó del 2008 al 2018. Hace 2 años que se emitió este estudio y finalmente todos estos estudios nos sirven como referencia para medir, en este caso, la pobreza en México. Entonces, bueno, reiteramos, este es un ejercicio donde exponemos cada quien lo que consideramos respecto al tema y yo respeto mucho tu punto de vista, sin embargo, no coincido con él. Las compañeras Judith y Valeria, no sé si quieran agregar algo más al tema. Sí, compañera, yo concuerdo con lo que comenta mi compañero Teodoro. Creo que los factores externos son los que también influyen mucho en la economía de México. O sea, sí, el Banco de México se encarga de bajar o subir la tasa de interés dependiendo de la economía. Bajar la tasa, esto se da cuando el crecimiento económico sufre una desaceleración y por otro lado, si por el contrario la economía tiene un ritmo de crecimiento elevado, entonces el Banco de México lo que hace es subir la tasa de interés haciendo que el costo del dinero sea mayor e incentive el ahorro para evitar altos niveles de inflación. Y claro, esta es su función y es primordial en la economía de México, ya que pues se encarga de la inflación anual y de las tasas de intereses y el factor de la pobreza pues sí son factores externos como la reactivación de la economía, por lo que ahorita estamos viviendo. O sea, no todo depende del Banco de México y su función pues es primordial. Entonces eso sería mi opinión. Muchas gracias, Valeria. Judith, ¿quieres agregar algo? Sí, Marce, yo quiero agregar que, pues, o sea, como les había comentado, el Banco de México, así como dicen que sí, o sea, otorga, bajar los niveles de pobreza o, ¿cómo les diré? El porcentaje, ¿no? O sea, ahorita no se está siendo responsable como tal de la crisis que está sufriendo por la pandemia. Él, o sea, se está haciendo a un lado, está diciendo que no tiene fondos para solventar esta crisis. Al principio sí, pero ahorita ya está diciendo que él no se va a meter porque no tiene fondos. Los bancos están tomando, o sea, cartas sobre el asunto, pero con sus propias decisiones. Ya no les está pidiendo a los demás, al Banco de México, que les dé una respuesta. O sea, el Banco de México dijo que ya no iba a meterse y que ellos cobraron sus intereses como pudieran, ¿no? Y eso lo dijo apenas el secretario de Hacienda. Sí, compañera, pero el encargado bueno, más bien, él no es el encargado de reactivar la economía o la pobreza, sino como tú misma lo estás comentando, es la Secretaría de Hacienda, más no el Banco de México. El Banco de México no tiene por qué tener fondos
para cubrir con lo que estamos ahorita pasando, que es la pandemia. Entonces, no, esa no es su función del Banco de México. Pero al principio de la pandemia, el Banco de México dijo que se iba a ser responsable por por la crisis, porque fue una crisis muy grande. Entonces, él lo dijo, yo me voy a hacer responsable para que la gente no se quede sin trabajo, ¿no? Y ahorita él está diciendo, no, yo no me voy a ser responsable, está limpiando las manos, cada quien hágale como pueda, ¿no? ¿Puedo participar? Vamos a dejarle hasta ahí, por favor. Gracias. 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 Bueno, vamos. Gracias, Lick. ¿Quién es el siguiente equipo? ¿Cuántos faltan? 3, ¿no? Sí, 3. Bueno, vamos, Sí, profe. vamos con el siguiente para que se puedan ir al descanso y ya regresamos con otro. Sí, profe. Sí, es el número 4. A ver, Marce, por favor, si dejas de compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ya puedo comenzar, licenciado? Con todo, ¿eh? Con todo. Ok, gracias. Bueno, buenos días. Agradezco a todos su amable presencia en esta mesa de debate. El día de hoy presentaremos el tema a debatir, que es el régimen jurídico de la competencia económica. Bueno, antes de comenzar voy a presentar a los participantes de esta mesa, que están conformados por 2 equipos. El número 1, que son Laura Isabel Montaño Ramírez y Jocelyn Medina Benítez, a favor del tema. Y el número 2, que son Carolina Medina Martínez y Gabriel Osornio Ortega, que están en contra del tema. Y antes de comenzar, haré una introducción sobre el tema que trataremos el día de hoy. Cuando se habla de competencia económica, se trata de una lucha por la superioridad en un mercado. Los participantes de esta lucha son los competidores, generalmente empresas, y los consumidores, quienes habitan en determinada región geográfica, candidatos a comprar lo que producen los competidores. La importancia de la competencia es que en un mercado en condiciones de competencia perfecta trae sus consecuencias sumamente favorables para los consumidores. Estas condiciones son suficientes números de compradores de un producto y asimismo un gran número de competidores que comercializan tal producto, donde ninguno de estos tiene el tamaño suficiente para alterar el mercado por sí solo. Y bueno, dando a conocer un poco acerca del tema, vamos con la primera pregunta para que los participantes en esta mesa puedan dar su opinión, comentando que pues solamente tienen 1 minuto para dar sus puntos de vista. La primera pregunta se basa en ¿qué beneficios ofrece la política de competencia? Ok, mire, primero hay que definir lo que es competencia económica y esto es el esfuerzo que realizan 2 o más personas, comerciantes o empresas para incrementar las ventas y así ofrecer más opciones de productos y servicios con una mayor calidad y a mejor precio. Ok, los que están ahora sí que en contra de la pregunta. Bueno, pero retomando lo que decía mi compañera, a favor, en sí es una herramienta de suma importancia que se utiliza para poder promover lo que es la eficacia de los mercados en beneficio de los consumidores. Y pues con esto se busca que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, de perfeccionar e innovar lo que es la calidad y variedad de estos con la finalidad de que se implementen mejores en la competitividad. Bueno, agregando a esto, la competencia beneficia tanto a consumidores, a comerciantes y empresarios, y el éxito depende de que los consumidores prefieren bienes y servicios sobre otros. Por ejemplo, los beneficios para el sector empresarial son sobre todo para pequeñas empresas. También son importantes ya que tienen acceso a insumos baratos y de mejor calidad. Y otro beneficio sería que cuentan con recursos, hablando de valor pecuniario, que se puede invertir en otras áreas para mejorar la capacitación de tecnología o en los trabajadores.
Yo sí difiero con las compañeras en respecto a los beneficios, porque creo que no todos, bueno, más bien los beneficios no son de igual manera para todas las empresas ni los pequeños comercios. Y como ya lo hemos comentado últimamente, se ha visto claramente con esta contingencia, con la pandemia, que muchas empresas y muchos comercios se han visto la necesidad de cerrar. Por ello digo que no es el mismo beneficio ni de igual manera para todos. Mi nombre es Gabriel, yo coincido con lo que dice mi compañera. Desafortunadamente, referente a este tema no existe o no se aplica de la misma forma la ley para todas las empresas, pues mientras que hay unas más grandes que otras, como hemos visto, existen o se realizaban descuentos referente a con Hacienda, y hay en ocasiones apoyaban más a las grandes empresas. Entonces, en cuanto a la política de competencia, considero que las empresas, las más pequeñas, siempre van a tener las posibilidades o las menos posibilidades de subsistir, mientras que las más grandes tendrán el apoyo del gobierno y el apoyo económico para poder subsistir. Entonces, considero que en cuanto a materia de política de competencia no se aplica de la misma manera. Es cuanto. Muchas gracias. Voy con la segunda pregunta y dice, ¿crees que esta política de competencia se lleve de manera en que en verdad sea vigilada y limpia? Bueno, buenos días. Yo considero que la política de competencia protege el proceso y fue creada precisamente para velar por la competencia y así poder asegurar que no existan anomalías entre empresas y que sus rivalidades se mantengan controladas, siguiendo lo que son las reglas establecidas por la Comisión Federal de Competencia. Solo así se mantendría la paz y el orden de los empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas. Respecto a esta pregunta, nos dice que la Comisión Federal de Competencia tiene facultades para prevenir, investigar y sancionar prácticas monopólicas o concentraciones contrarias a la LFCE, que son realizar actividades indagatorias como la emisión de requerimientos de información. De igual manera puede sancionar agentes económicos por realizar conductas violatorias a la ley y establecer convenios nacionales para el combate y prevención de prácticas prohibidas por la ley. Yo creo que en lo personal no se lleva a cabo al 100%. Por desgracia estamos en un país donde existe mucho la rivalidad, la envidia, la corrupción, etcétera. Y como decía mi compañero, solo las grandes empresas tienen todas estas grandes oportunidades o esos beneficios, o el gobierno se inclina hacia ellos dejando a un lado a los comercios pequeños y por lo tanto no creo que sea realmente vigilada y llevaba a cabo al 100%. Bien, tenemos la Ley Federal de Competencia Económica. En ella misma, ahí nos plasma el procedimiento que se tiene que llevar para vigilar o para que se lleve a cabo la competencia, como lo tiene pensado el gobierno federal. Sin embargo, creo que hoy en día no se lleva la forma en como lo marca esa ley. Tenemos también otra gran institución como la COFESE, que se encarga de vigilar también en materia de competencia económica, pero pues no sé si ellos apliquen de la forma en como se establece la ley que les comentaba. Yo creo que no se hace así, puesto que recordemos que la Constitución marca que no existen o no deben de existir monopolios en México. Sin embargo, creo que aún siguen existiendo grandes monopolios en México, como Telmex, que sí va reduciendo cada día más a lo mejor la forma de sus ingresos. Sin embargo, no deja de ser un gran monopolio aquí en México, pues él mismo presta los servicios a otras compañías de internet. Por eso es que creo que referente a la pregunta, que si se aplica o que si en verdad sea vigilada y limpia, no lo creo. Es cuanto. Ok, muchas gracias.
Voy con la tercera pregunta y dice, ¿en qué se basó la política de puertas cerradas en México? ¿Consideras que tuvo algún beneficio o no? Respecto a esto, puedo decir que en los Estados Unidos mexicanos la implementación de políticas de competencia es relativamente nueva. Es por ello que se hace referencia a que en los años 80 se creó esta política de puertas cerradas a la competencia exterior, la cual consistía en pues en cerrar las fronteras a productos que provenían de otros países para así fomentar la producción nacional. Bueno, y se podría decir que la idea era convertir al país en autosuficiente por la accesibilidad de materia prima y mano de obra barata, pero pues no fue así, ya que debido al excesivo proteccionismo del Estado a las industrias nacionales, este periodo se caracterizó por competencia muy reducida por parte de lo que son los competidores extranjeros, ocasionando así como primer consecuencia que el enfoque de todas las empresas mexicanas fueran locales. Es decir, que no había perspectivas para competir e introducir sus productos al exterior, ya que tenían el mercado nacional reservado. Por lo que yo considero que no fue como tal un beneficio dicha política y considero mejor una dinámica enfocada en un libre mercado. Ok, le doy la palabra a Carolina. Yo creo que no, que es buena, pero aún le falta todavía pulirla. Como lo hemos visto y también lo comentaron anteriormente, hemos permitido que otros países vengan a invadir el nuestro, a manipularnos a su antojo y nada más a beneficio propio.